Son las 6 de la mañana en Cartagena, Colombia, y tras 4 meses de confinamiento y distanciamiento social absoluto, decidimos integrarnos de una vez por todas a esta nueva normalidad que nos impide vernos cara a cara. Es por esto que, durante las semanas previas, en uno de esos días calurosos y húmedos con los que ya nos tiene acostumbrados este terruño desbordado por el trópico, mientras pensábamos sobre qué hablaríamos en este podcast dedicado a nuestros hábitats, nos encontramos con Mauricio Rodríguez Castro, quien es fundador y presidente de CO2 Cero y presidente de la Junta Directiva de Azucarbono. Él, desde su casa en Villa de Leyva y nosotros en un apartamento con vista al imponente Caribe, nos dimos a la tarea de conversar sobre la actualidad del sector ambiental, greenwashing, iniciativas reales de impacto ambiental y finanzas verdes. Quédate pegado y no te vayas. Esto es Simbiosis, un podcast de Hábitat para amantes del medio ambiente. Luego de presentarnos y narrar esos detalles de rutina que no pueden faltar acerca de nuestros periodos de cuarentena, tales como cuántos kilos hemos ganado durante el encierro y qué nuevas habilidades domésticas adquirimos, nos atrevimos a preguntarle a Mauricio sobre la actualidad y los retos del sector ambiental en Colombia, y esto fue lo que nos respondió. Yo creo que lo primero realmente que hay que entender es que el primer reto es volvernos industria. El primer reto es entender que esto debe dejar de ser histeria ambiental y debe dejar de ser manera, digamos, de protesta constante y tiene que entrar a alinearse con el sistema económico, digamos, que tenemos. Digamos, la segunda manera es pues seguir trabajando en la evangelización en temas de sostenibilidad. Hemos trabajado mucho en eso, pero es un camino mucho más lento, un camino que no tiene desafortunadamente un impacto tan fuerte. Dicho esto, entender los avances y rezagos del sector ambiental colombiano requiere abordar la tan discutida política pública y sus efectos sobre un mercado que cada vez más asume un papel protagónico en la agenda económica del A país. la medida que la política pública se ponga al servicio de desarrollar un mercado o una industria que tenga que ver con temas de medio ambiente, es la única manera que yo veo que esto va a tener como un futuro. Entonces, digamos que a partir de la creación del impuesto, y por eso hago referencia a la política pública, es que realmente la industria ambiental ha venido creciendo y pues hoy en día hay 91 proyectos certificados en Colombia con carbono, con más o menos 35 millones de toneladas que están, digamos, por comercializarse o que ya se están comercializando. Y vienen otros 42 proyectos potenciales con otros 28 millones de toneladas. O sea, el mercado se está moviendo, pero solamente a partir de una política, digamos, que tiene que ver, pues, obviamente con el Acuerdo de París, con la Ley de Cambio Climático, bueno, con muchos antecedentes, digamos, que se han tenido en materia ambiental y mucha regulación que ha sacado el Ministerio de Medio Ambiente desde el gobierno pasado. Ya hemos escuchado que un sector como el ambiental no puede prosperar si no existe una política eficaz que soporte toda su estructura. Sin embargo, el día de hoy, cada vez más las grandes empresas de diferentes industrias de todo el mundo están empeñados en compensar su huella de carbono. De hecho, Apple acaba de anunciar que destinará cerca de 100 millones de dólares a la restauración de manglares en Colombia y Kenia. Pero, ¿es esto acaso suficiente? Yo creo, digamos, que todas las iniciativas son positivas y la neutralidad de carbono siempre será algo positivo y a resaltar. Nosotros no, insisto que estamos lejos de ser los histéricos ambientales que buscamos juzgar y criticar y, ay, no, ustedes están haciendo greenwashing o están buscando eh, cosas que no son, no, reconocemos que esa es una manera de hablar del tema, hacer consciente a la gente, de pronto muchas personas que leen ese artículo digan, bueno, pero ¿qué es eso de compensar? ¿Cómo así que pero compensar qué? ¿Es que acaso yo tengo que compensar o yo tengo una huella de carbono? Venga, ¿y qué es una huella de carbono? Entonces yo creo que todo es válido, pero de todas maneras esos esfuerzos siguen siendo muy tímidos. Es decir, las emisiones de una empresa como Apple, que tiene toda su fábrica con techos energía solar, o se alimentan a veces de plantas nucleares, o eh, digamos que son muy buenos desde el punto de vista de la noticia,
pero son insignificantes desde el punto de vista del tamaño del problema. La producción colombiana de dióxido de carbono en el año 2019 fue de 232 millones de toneladas. Y aunque nuestro país no está en la lista de los que más contaminan el mundo, cada vez más sufrimos los efectos del cambio climático gracias a la desforestación de selvas y bosques vírgenes. El año pasado, solo en la región amazónica se produjeron alrededor del 70% de las alertas forestales de todo el país. Sobre esto, Mauricio tiene algunas ideas que pueden servir para mitigar la amenaza ambiental. Lo primero que haría sería aumentar la base del impuesto. El impuesto al carbono hoy en día es aplicable únicamente a los combustibles fósiles líquidos, no al gas, no al carbón. El carbón se quedó por fuera. Yo me imagino, digamos, que por un muy buen lobby que hicieron los carboneros, pues especialmente de La Guajira, de la costa. Pero eso ya, digamos, ampliar la base posible del mercado hace que tenga una segunda alternativa es la frontera agrícola, sobre todo contra el Amazonas. Hay un programa del Estado que se llama Visión Amazonía que pues claramente no ha funcionado porque pues el Estado se apropia por derecha de todo el carbono y no pone a participar a las comunidades, ni a los indígenas, ni hubo consultas, ni nada. Entonces, pues eso es un programa que nace muerto, porque si yo no vinculo a las comunidades, pues arrancas muerto. Si no le doy plata a esas comunidades, peor de muerte. Entonces la gente cree aquí que llevando unas ayudas, unos morrales, unos cuadernos, unas cositas, pues entonces ya los indígenas van a decir, sí, cojan mi territorio, saquen todos los bonos de carbono de ahí, véndanlos o entréguenselos a Noruega y ya. Pero si al contrario, digamos, alinear a todas las comunidades, les dijera, miren, ustedes tienen aquí unos bosques muy importantes, yo les voy a pagar para que los cuiden, para que esos árboles les generen recursos para que ustedes tengan a su vez un desarrollo. O sea, uno habla con los indígenas, yo he hablado mucho con indígenas, por ejemplo, en el Bichada, y uno cree que ellos viven como en otro planeta y que ellos no necesitan. Claro que necesitan y les gusta tener su moto y poderse mover o su motor para la lancha o esas cosas. Pues claro, una vez que la gente las conoce, pues usted cree que prefieren remar a tener una lancha con motor. Pues prefieren la lancha con motor. Sí, pero entonces llegamos allá como que ni siquiera los escuchamos, ni siquiera los involucramos. Eh, entonces como que es simplemente cambiar la línea que tenemos para que pare, por ejemplo, la deforestación y tengamos pues resultados menores. Es que el año pasado fueron 190.000 hectáreas deforestadas. Es un absurdo. Nos rasgamos las vestiduras aquí que por los incendios de Australia, que por los incendios en el Brasil del Amazonas, que no alcanzaron ni siquiera esa cifra. Pero como esto pasa es todos los días y a toda hora, entonces se vuelve como oír llover. Y la gente no reacciona o reacciona, pero cree que poniendo en su Facebook que, ay, estoy indignado. No, indígnese, pero entonces también compense su huella, pida el origen, sí, bueno, si no puede ser vegetariano, pues por lo menos pida el origen de su carne. Empiecen a presionar a los que venden carne. Oiga, venga, usted deforestó, certifíqueme eso, certifíqueme que no deforestó para tener su ganado ahí. No, pero todos indignados, pero comiendo carne en la bonga del Sinú sin importar de dónde venga. Ah, bueno, así nos funciona, digamos, la cabeza. Somos así de incoherentes para muchas cosas. Los impuestos a menudo han demostrado ser una forma eficiente para poner en marcha la política pública y disminuir las prácticas nocivas contra los ecosistemas. Sin embargo, cuando hablamos de los impuestos relacionados con el medio ambiente y su base gravable, podemos llevarnos más de una grata e ingrata sorpresa. Y por eso Colombia es la niña bonita del carbón en este momento en el mundo, es que uno puede no pagar ese impuesto si compra bonos de carbón. O sea, es como si ustedes les dijeran en Cartagena, venga, usted vive en tal apartamento, no pague predial si me trae una donación a unas escuelas aquí en Cartagena. ¿Usted qué prefiere? Pues ir a donar a las escuelas porque usted le puede hacer seguimiento, le sale un poco más barato. Entonces, digamos que volviendo al tema, se necesitan más de ese tipo de políticas que obliguen a que la población lo entienda. Es decir, listo, mídale las emisiones a la mermelada o al pan o al aceite o a lo que usted se vaya a comer
o a consumir, pero que esa medición sea unificada. ¿Ustedes saben cuánto pagan por galón de gasolina cada vez que se compra un galón de gasolina? ¿Cuánto es el impuesto al carbono en un galón de gasolina? Hay 150 pesos que son el impuesto por galón. Un poco más, ya deben ir casi en 170. Yo hace rato no veo la tarifa, pero es plata, multiplicada por millones de galones, pues es mucha plata. Este impuesto, digamos, esperaba recaudar más o menos 750.000 millones de pesos el primer año, que si uno lo compara con el presupuesto del medio ambiente, que son como 100.000 millones de pesos al año, pues es 7 veces lo que el presupuesto de todo un ministerio. Entonces, si yo le sumo carbón, si yo le sumo gas natural, si le sumo gas propano, pues por supuesto que voy a seguir aumentando esa base. Luego, si yo puedo tener mecanismos, proyectos que mitiguen ese impacto por el otro lado, digamos que por ese lado es como la parte negativa del balance. Todas las emisiones. Pero si yo con esa plata puedo promover la reforestación, puedo promover proyectos de conservación. Ahora bien, si algo hemos aprendido durante este tiempo en el que nos hemos vuelto expertos en videoconferencias, maestros de la jardinería y fanáticos de los paseos en bicicleta, es que el mundo no planea volver a ser como era antes. Al menos eso esperamos nosotros. Los impactos y consecuencias saltan a la vista y en este caso el medio ambiente no es una excepción. Hay una disminución en el consumo de petróleo en el mundo que ha hecho que estas compañías pues se golpeen mucho y yo espero que el rebote no sea muy fuerte o que dure lo suficiente como para que los países alcancen a pensar en cambios de estrategias de energía. En la medida que esto se demore un poquito más y el petróleo digamos mantenga unos precios bajos, incluso pues no sé si vieron en Estados Unidos alcanzó a tener hasta precios negativos, la gente empieza digamos a desinvertirse de ahí. En Colombia, por ejemplo, Prodeco está, digamos, muy mal. Después de haber sido una empresa de carbón, digamos, próspera, pues está mal. Y eso va a tener unas implicaciones, yo creo, pues no solamente, digamos, en esas empresas, sino en otras empresas y al final en la oferta de eso y va a empezar, digamos, como a disminuir. La gente, estoy seguro que esto los va a hacer cambiar. Esto no tiene reversa. Ante la ola de inminentes cambios, la industria verde apunta a convertirse en un sector vital para la economía del mundo. Las inversiones tradicionales como la finca raíz pueden llegar a disminuir mientras que otros escenarios como las participaciones fiduciarias forestales se posicionan en la escena. Nosotros tenemos un proyecto de participaciones fiduciarias forestal que es el único en América Latina donde la gente puede invertir en tierra, en bosques y en carbono, las tres cosas en combo. En principio es solo un proyecto forestal, digamos, grande. No lo estamos haciendo para otros tipos de proyectos, ni para energía, ni para otro tipo de cosas. Digamos que el negocio forestal en Colombia tiene tres fuentes de valorización, ¿no? Tres fuentes de valor. Uno, el valor de la tierra. La segunda fuente de valor es la madera. La madera es el tercer commodity más transado del mundo y como les decía ahora, se usa y se va a empezar a usar mucho más en la medida que avancemos hacia esa coherencia. Y la tercera fuente son los créditos de carbono que hacen que se rompa el paradigma que la reforestación es un negocio a largo plazo. Porque cuando uno entra a explicar la participación fiduciaria, la gente dice, uy, no, pero reforestación, eso es por allá para sus nietos o para su nuera o para su yerno, pues cuando usted ya esté viejito. Y resulta que si yo le digo que el carbono se cosecha a los 6 meses de haber sembrado los árboles, usted dice, ¿cómo así? O sea, yo no tengo que esperar a cortar el árbol para ganar plata. No, se puede ganar plata, incluso muchas veces inmediatamente, si el proyecto ya está certificado, como en el caso de nosotros. Creo que este tema de las participaciones hacia allá es un tema muy revolucionario. O sea, esto tiene que volverse una revolución para el campo sí o sí, porque la gente va a seguir produciendo recursos. ¿Y entonces en qué la van a invertir? ¿En un CDT que ni siquiera le da la inflación al año? O más bien un proyecto forestal que te puede dar entre el 12, el 13, el 14, dependiendo de los años de crecimiento. Entonces me dice, bueno, pues prefiero irme para allá, pues no será coca, ¿sí? No serán rentabilidades del 50.000%, pero es una rentabilidad segura, son negocios a largo plazo, estoy generando desarrollo para mi país, es un producto, digamos, pues con todos los valores agregados, yo digo que es como el combo perfecto. Y este fue el podcast de hoy, queridos amigos, una mirada integral sobre el medio ambiente y los territorios en la compañía de Mauricio Rodríguez. Esto fue Simbiosis, un podcast de Hábitat para amantes del medio ambiente. Mantente alerta, aún nos quedan muchas historias por contar.